La temperatura del planeta aumentó 4 veces más en los últimos 25 años que en los últimos 150. Los glaciares de Patagonia y Tierra del Fuego han existido por lo menos desde hace 100.000 años. Pero hay probabilidades de que muchos desaparezcan durante el siglo XXI. Hasta el siglo XIX, se creía que los depósitos glaciarios eran los restos de enormes témpanos que flotaban en las aguas del diluvio universal. Pero en 1840, un glaciólogo suizo llamado Jean-Louis Agassiz demuestra que los glaciares son cuerpos de hielo que se mueven pendiente abajo, gigantescas ballenas blancas que navegan a una velocidad imperceptible para el ojo humano. Esta es la ciudad más austral del mundo. Para su abastecimiento de agua potable, depende en parte de las aguas de efusión del glaciar Martial. En los últimos 50 años, lo que era un único cuerpo de hielo se convirtió en 4 glaciares más pequeños. Sin embargo, en estas latitudes, las precipitaciones son abundantes y constantes, por lo que los ríos reciben aportes todo el año. En cambio, en los Andes centrales y en las zonas más áridas de la cordillera de los Andes, como son la región cuyana, la Puna y otras regiones semidesérticas, los glaciares se constituyen casi exclusivamente como la única fuente de agua para el consumo humano y para las economías locales. El estudio y monitoreo de los cuerpos de hielo son esenciales para planificar la sustentabilidad de las poblaciones que viven en estas regiones. En el año 2010 se sancionó la Ley 26.639, que establece la identificación y protección de los glaciares argentinos como reservas estratégicas de agua, reservas que deben ser preservadas. Los glaciares son bienes públicos y es por eso que desde ese momento se pone en marcha un Inventario Nacional de Glaciares para conocer el agua del futuro. Esta película cuenta la historia de los hombres que lo están llevando adelante. Existe un lugar que observa atentamente estas fluctuaciones desde su creación en 1973, el Yanigla. Ricardo Villalba es especialista en estudiar los climas del pasado y evaluador del cambio climático para las Naciones Unidas. Ricardo y su equipo son los responsables de llevar adelante el Inventario Nacional de Glaciares. ¿Cuántos glaciares hay en Argentina? ¿Y dónde se encuentran exactamente? ¿Qué les está sucediendo? ¿Cuáles son sus fluctuaciones? Son algunas de las preguntas que deben comenzar a responderse. La gran parte de la República Argentina está ubicada a lo largo de lo que se denomina la Diagonal Árida Sudamericana. Es decir, es la serie de desiertos que comienzan en el sur de Ecuador, Perú, y se extienden por todo el norte de Chile, atraviesan justamente la cordillera a la altura de San Juan, Mendoza, La Rioja, para terminar como diagonal en la Patagonia. Es decir, en una región árida, donde el agua es el elemento que es realmente escaso, contar con glaciares que representan una fuente potencial de agua transforma a esos glaciares en una reserva hídrica estratégica. En el filo porque pensás que tiene balance tan negativo. Y acá tenemos, esto es la baliza 12, que la baliza 12 nos dio pérdida de casi 1 metro. La nieve se vuela mucho más por el efecto del viento, lo mismo que pasa acá en el filo ahí
del refugio. Hice algunas pruebas con otros métodos, probando gradientes y todos dan alrededor de 0. Así que es confiable decir que el año 2013-2014 fue neutro en el balance de masa, lo cual está bueno. Bueno, ahí se ve el... Vieron que el talud está medio suave, como para ponerlo inactivo. No sé cómo lo ven. Era este, ¿no? Sí. Sí, la verdad que parece. Pero viste que tiene la vegetación ahí cerca y no tiene nada como para estar inactivo. Va, Sí. además del talud. Sí, lo que pasa que también me parece que está... Habíamos visto, según el track de GPS, que Sí, estaba en un piso altitudinal más bajo, estaba como a 3600. Y los activos los encontramos bastante más arriba en esta zona. Qué pena no lo podemos ver de arriba para ver. Pero el talud que lo medimos en el campo y daba menor a 35 grados, entonces eso ya sería también... Tengo otra? otra foto acá, sí. Después estaría el tema de la estación meteorológica, que eso te encargarías vos. Sería buenísimo si la podemos dejar instalada y tomando datos. ¿Ya tenemos todos los instrumentos de la estación? Sí, están acá. Tenemos que revisarlos ahí, pero está todo acá. Bueno, a mí yo había pensado que, digamos, por un lado la estación tiene que estar a la altura de la línea de equilibrio de los glaciares, pero lejos de lo que es el tránsito de la mayoría de los turistas, la gente que va a hacer los trekking sobre el glaciar y demás. Y como ya tenemos instalados los sensores en el filo de la vieja y en el filo del camping, yo ¿Y pensaba qué te parece la gente? Podemos ir Pepe, Moritz, dividirnos hacemos un grupo para la estación y otro grupo para ir a chequear las balizas. La movida es cruzar el glaciar, que ya tenés que, por ejemplo, llevar grampones y después tenés que cargar los grampones, todo el equipo de hielo, para abajo. Y después volverlo a subir. Además que tenés que acordarte que hay que ir, por lo menos... La etapa 3 es la etapa de mayor detalle, en el cual nosotros nos focalizamos en un glaciar de cada una de las regiones de los Andes y estudiamos a fondo ese glaciar. Después de hacer el mapeo de los glaciares, utilizando los softwares en el gabinete, utilizando las imágenes satelitales, es que seleccionamos algunas zonas y vamos a la montaña, al campo, para chequear estos cuerpos de hielo, estas geoformas y corroborar la calidad de nuestro trabajo. Sí, ahí en la imagen hay un lugar que está bueno para acampar. Lo teníamos que chequear, pero Quedamos cerca de... si lo ven de acá, con la imagen se puede llegar a ver y tenemos agua ahí cerca. Y estamos enfrente de un glaciar de escombros bastante lindo. Tendríamos que caminar mucho desde la laguna hasta ahí. Y unas 5 horitas. Ajá. Sí. Casi... Pero se ve bien. Ahí Sí. armarían los arrieros y Claro, armarían sí, su vamos campamento liviano. base y ya Sí, está. el equipo pesado va con los arrieros. Finalmente se fija la fecha de las campañas, fines de verano de 2014. Acá con el adaptador de nieve. Los preparativos se aceleran. Lo llevamos desarmado, después lo armamos. ¿Qué más? Asesor de ultrasonido para Ese che es raro que no. Eso puede ser, Que quede un poco cruzada la Bien. rosca. Y encima como le haga tanto calor, Che, ¿cómo va eso? Y estamos tratando de probar. En función de eso, vemos si lo llevamos y o no. me avisan así vemos qué se lleva cada uno. Dale. ¿no? De una. Dale, bueno.
Cualquiera que haya caminado una montaña sabe que el mapa no es lo mismo que el territorio. Ahora es momento de enfrentarse cara a cara con el terreno real. Tierra, piedras, lluvias, altura y frío. La montaña es una prueba constante que exige respeto e impone sus reglas. En los Andes centrales, el primer problema a tener en cuenta es la altitud. Para evitar el mal de altura, la deshidratación o la fatiga, se realiza una subida por etapas. Los investigadores deberán hacer su trabajo mientras adapten sus cuerpos a la altura, soporten temperaturas extremas y la constante exposición a la radiación solar. Vamos a ir a buscar la baliza que pusimos el año pasado, en marzo. Y de ahí, una vez que la encontremos, vemos a ver cuánto es lo que perdió. Y en base a eso, elegimos si la ponemos o no la ponemos de vuelta. Si salimos por acá, nosotros más o menos vamos a entrar por acá al glaciar. Acá nos podemos subir al filo este y en Para vez ir a la laguna para ir a la del laguna. otro lado. Pero en vez de bajar acá, porque acá me parece que hay una, bajamos por acá. Una pregunta. Mira, estamos pensando, viste que tenemos que ir a la laguna, ahí a ver lo de... La posición para el la posición aforo. para el aforo, exactamente. Entonces lo que queríamos hacer era aprovechar la cruzada del Alerce para mandarnos acá por este filo. Y quería ver si se podía bajar, no sé si vos sabés, bajar por este acarreo. Como científicos saben que todos los detalles técnicos deben ser cuidados. Las campañas son largas y no hay lugar para olvidos o El equivocaciones. acarreo se puede, pero es muy incómodo seguro y tenés que bajar del glaciar, entonces hay que ver si se puede realmente bajarse del glaciar a la roca. Ahora debe estar medio feo. Pero por acá arriba. Sí, de todas maneras tenés que ir por esta roca que hay como unos acantilados. Creo que lo mejor es venir por esta roca que es más sólida, aunque hay algún destrepe un poco más expuesto, es bajable y más cómodo. Claro. Más lógico. Y con eso podríamos medir el aporte del glaciar. Y esa es la idea, sí, concentrar las mediciones en el Alerce, tener datos de balance de masa y después datos de caudal, cuánta agua aporta ese glaciar. Es difícil que alguien haga este trabajo si no tiene una relación personal con la montaña. Digo que trabajo con glaciólogo y que yo soy un glaciólogo, porque es algo como que me fascina, ¿viste? Y es algo que tiene, no sé, muchas cosas, porque desde riesgo hasta placeres infinitos de lugares increíbles, ¿viste? Antes de imaginarse glaciólogos, geógrafos, geólogos, personal de apoyo, ya tienen algo en común. Ya tienen algún tipo de comunión con el hielo y la piedra. En pocas horas, los investigadores comenzarán el duro trabajo de campo. Ya no se trata de la observación y estudio de una fotografía satelital. La falta de algunos elementos de seguridad, como los grampones, cascos, cuerdas o piquetas, pueden convertir un simple accidente en uno fatal y, como consecuencia, poner en riesgo toda la campaña. Su preparación y control se transforma en una meticulosa ceremonia.
Primera tarea, y quizá una de las más difíciles: encontrar las balizas que fueron colocadas el año anterior. Cada vez que se coloca una baliza, se le otorga un punto georreferenciado con el GPS. Ese punto arroja una ubicación aproximada, pero la enorme masa de hielo en movimiento del glaciar puede llegar a desplazar las estacas hasta 100 metros en un año. El trabajo se convierte ahora en una cacería. Largas caminatas sobre el hielo para encontrar las cañas coligüe que dirán cuál ha sido el movimiento real del glaciar. Aparecen las primeras balizas. Las horas en el hielo dan sus frutos. Nueva campaña. Los glaciólogos se dirigen a la Patagonia Sur, esta vez a los pies del imponente cerro Fitzroy. Ahora todas las cosas necesarias para sobrevivir están ubicadas en el campamento base, pero todavía no es posible detenerse a descansar. El día presenta condiciones inmejorables para la colocación de la nueva estación meteorológica en el glaciar de los Tres. El inventario incluye la instalación de una serie de estaciones meteorológicas pensadas para monitorear el clima en el lugar cuando los glaciólogos ya no se encuentren en el glaciar. La colocación de las mismas puede durar entre 3 y 4 días, porque implica prever todos los acontecimientos del clima que pueden llegar a alterar su funcionamiento. El cuerpo se encuentra estático y cuando el sol comience a bajar, el frío será intenso. Recuperar la temperatura será difícil. Lo vamos a poner más o menos donde va, pero no lo vamos a dejar, va a ir aproximadamente donde va a ir. Nada más, solamente para hacer el diagrama de cables. Eso es lo único que nos frena al levantarla. Exactamente. Y hagamos eso, no puede... Claro, por eso tiene que estar tenemos que volver a la horizontal esta. Porque yo pateé el trípode. Esta es una estación meteorológica automática, y quiere decir automática que funciona sin que nosotros hagamos absolutamente nada. Por eso tiene un panel solar y una batería de litio que la alimentan. La idea es ponerla a la mayor altura posible o cerca de la línea de equilibrio de los glaciares, o a una altura representativa, un lugar representativo
que nos sirva para conocer realmente la meteorología de los glaciares que estamos estudiando al lado. La estación tiene una memoria interna que guarda todos los datos de los diferentes sensores. Y esta estación mide radiación solar, dirección y velocidad del viento, temperatura de aire y humedad relativa, precipitación, tanto líquida como sólida. Después, por otro lado, mide la altura de la nieve. Es una estación muy completa y esperamos, bueno, que dure mucho tiempo porque el verdadero valor de esta estación aumenta con el paso del tiempo. Tener una estación con muy buenos datos por 3-4 meses es bueno, pero lo ideal es que la estación se mantenga por muchos años, décadas, entonces uno puede empezar a analizar tendencias y variaciones más de largo plazo. Que se queda para 15 segundos, 15 minutos. Qué lindo que se puso. Solcito. Caliente, caliente. Una reliquia mal. Con las respectivas tablas de validación. A partir de este momento, y solo por unos minutos, los glaciólogos se convertirán en historiadores. Buscan una historia de camaradería entre científicos, una historia que trasciende las fronteras y las banderas. Está bueno, Con una pesita de... En 1996, los glaciólogos rusos Víctor Popovnik, Tatiana Danilova y Dmitry Petrakov realizaron un trabajo pionero en la medición de balance de masa del glaciar de los Tres. Con el correr de los años, Popovnik se ha convertido en un referente de este glaciar. ¿Y tenés idea por qué llegó el ruso acá a medir balance de masa? ¿Por qué justo vino al glaciar de los Tres? Mira, me acuerdo que contaba que no tenía datos de la Patagonia. No habían datos y llamó por teléfono y habló con el doctor Leiva. Sí. Y le dijo que no, que era una zona demasiado tormentosa, era un clima muy hostil, que no daba para empezar a balance de masa. Y bueno, eso lo motivó y se aventuró, ¿viste? A venir a hacerla. Hay WD-40, ¿no? Sí. Bien. Finalmente, los elementos que Popovnik y los rusos dejaron hace más de 20 años se suman a la expedición. Las caminatas en el hielo y la búsqueda de balizas se repiten en los glaciares de la Patagonia Sur. ¿Qué baliza era? 6. 6. 6. ¿Cómo está esta? Mirá. Está igual que el año pasado. Bueno, buenísimo. Sí. Buenas noticias. Solo se derritió la nieve del invierno. No están lejos una de otra la baliza. En un día por ahí, un día largo, lo sacás. Ponemos una de las que dijimos que vamos a poner ahí arriba. A la tarde está bueno para poner una ahí. Los científicos bajan al campamento base en busca del merecido descanso.
¿Hay agua caliente ya? Sí, ¿La tirás en las manos? La manga... ¿Y vos las te vas a comer toddy o la vas a usar? Las voy a pedir. Las voy a agarrar. De las 30 que había ahí, eran 30, ¿no? ¿Vieron alguna varilla? Sí, vimos 2. ¿Cuántos somos? Eran 4. ¿Cuántas varillas decís que vamos a poner? Son una en el castaño, una en el frío. Tengo una amiga que trabaja, que se echó hace caballos. Y un lugar que está, la verdad que está muy bueno. ¿Es en esa bolsa negra? Existe, pero tengo 1000 muestras gratis. No pasa nada. Bien. ¿Puedes mojarse en ese tramo? Complicado. Vos tenés pulsón en tu... Orquesta se zafó. Salvo que le hagamos una abrazadera. La medición del balance de masa se realiza instalando en todo el glaciar una red de estacas, llamadas balizas, que luego, como habíamos dicho, son identificadas por GPS. La perforación del glaciar se realiza con una caldera que derrite lentamente el hielo mediante un chorro de vapor. La tarea puede durar entre 3 y 4 horas, lo que significa que los investigadores deberán estar parados en medio de la masa de hielo hasta que se puedan colocar las estacas nuevas. El balance de masa es la relación entre la ganancia y la pérdida de masa del glaciar. El glaciar gana masa, sobre todo en invierno, gracias a la precipitación sólida del agua, que es la nieve. La nieve se acumula en la parte alta de la montaña y a partir de esa acumulación extra de nieve que hay, ¿qué quiere decir que una acumulación extra? Es que la nieve que cae en el invierno no se logra derretir en el verano. El calor del verano, en la parte alta de la montaña, no alcanza a derretir toda la nieve que cae. Entonces, esa nieve se va acumulando año tras año. Esa nieve que se acumula año tras año se va transformando en hielo y al transformarse en hielo puede empezar a fluir. Nosotros tenemos que medir la relación entre esa nieve que se acumula en la parte alta y una vez que el glaciar empieza a fluir, sale de esa zona se podría decir, de confort, que era donde la nieve no se derrite en el verano, a una zona... Todo glaciar acumula masa en el invierno y la pierde durante el verano. Para saber si está en retroceso, los investigadores estudian 3 zonas posibles durante un periodo de tiempo determinado. En la zona de acumulación, el glaciar gana masa debido a nevadas, avalanchas o nieve dispersada por el viento durante el invierno. Mientras que en la zona de ablación, pierde masa por derretimiento, sublimación o evaporación durante el verano. Si el glaciar pierde más nieve de la que acumula, está en retroceso. Si acumula lo mismo que pierde, está en equilibrio. Nos quedamos sin gas. Así que
perforamos 3 metros sobre el mismo agujero de la baliza que encontramos. Sobre la misma. El mismo agujero. Pero se llenaba de agua, le sacábamos el agua y se volvía a llenar, que tiene alguna descarga subglaciaria. Cambiamos agujero, llevamos 1,5 metros y nos quedamos sin gas. Así que Lucas partió a buscar una garrafa. Fueron a buscar otra garrafa. Ahí fue Lucas, sí. Entonces aprovechamos de tomar el punto de GPS. Tenemos tiempo. Dale. Ya nos queda marcado la posición de la baliza. Y le tomamos la emergencia. 12-14. Altura 0. ¿Cómo es la cosa? Tramo 3. Baliza. Baliza número. 10. Maradona. Baliza 10. Tramo 3. 3. Emergencia 41 centímetros. Todos emprenden el regreso. Las jornadas en el hielo son extensas. Guardar energías es esencial. En la montaña no hay pronóstico seguro ni tiempo para prepararse. En pocas horas, el paisaje se ha transformado completamente. El trabajo se vuelve mucho más difícil. Bueno, se puede decir que cuando pusimos el sensor acumula, ¿eh? Ya lo creo. Bueno. Mientras se recogen los primeros datos de la estación, el equipo ha encargado a Pepe una gran responsabilidad para calentar el ambiente. Radio Nacional. ¡Tenemos radio! ¡Vamos! Llegó el fútbol para todos. Podemos decir que anda perfecto en la estación. Anda bien la estación, loco. Está bien instalada, ¿eh? Funciona. El alambre. ¿Y? Vamos. ¡Trae ahí, Miguel! Vamos, vamos, dale. En la campaña que va en busca de los glaciares de escombro de los Andes áridos, también ha comenzado a nevar.
La altura impone condiciones y el paso se hace cansino. En ambientes aún más secos, el hielo forma una argamasa con las piedras, con la roca congelada, formando lo que se denomina glaciares de escombros. Es sobre todo en estos ambientes en donde los glaciares se convierten en importantes reservas de agua que sostendrán las economías regionales en el futuro. Aquí los ríos solo existen gracias al aporte constante de los glaciares. Bueno, el primero que vino fue el 38, un glaciar de escombros. El 38. Ajá. ¿Qué fecha era? 9. Sí. 9. A pesar de la nieve, los investigadores siguen estudiando las imágenes satelitales antes de cotejarlas en el campo. Y era glaciar de escombro activo. ¿Activo o lo veíamos un poquito inactivo? Un glaciar activo tiene surcos y crestas en su superficie que indican que se está moviendo. Se le veía bien el talud y estaba bien ahí en la ladera, como bien alto. Ah, sí, sí. Este era criogénico, entonces, de origen activo. Sí. Los glaciares de escombros son mucho más difíciles de identificar en las fotografías satelitales que los glaciares descubiertos. Estructura ¿Multirraíz? Multirraíz y una unidad. Una unidad. Estaba bien ahí en la ladera, como bien alto. La última palabra sobre si estos glaciares están activos o no la dirá el trabajo de campo. Los glaciares de escombros se encuentran en una altura que oscila entre los 3.800 y los 5.000 metros sobre el nivel del mar. Una dificultad extra de esta campaña. No lo ponemos en observaciones. Ajá, y después lo vemos en la imagen en la oficina. Bueno, me parece que era en la parte baja, algo de vegetación. ¿A qué altura estamos entonces? A 4.200. 4.200, sí. Sí, vale. Estamos al lado del 41, ¿no? Sí. Bueno, y se ve el talud del otro, del 54, acá nomás, acá cerquita. Está bueno, si mejora mañana nos vamos hasta la base del glaciar del Caballito y el Padusec a ver el hielo cubierto y esta zona de morenas que teníamos dudas. No sabemos, no sé muy bien el límite. Ha estado nevando un poquito durante la noche con un poco de viento. Vamos a ir a hacer el trabajo de campo, pero en esta etapa del inventario, como necesitamos observar muy bien la morfología, a veces esto nos puede llegar a dificultar. Vamos a empezar a caminar hacia esa zona y bueno, siempre teniendo en cuenta el tiempo, cómo va evolucionando. En el caso de que se ponga más complicado, más cerrado, con más nieve, bueno, vamos a tener que volvernos al campamento nomás. Se empieza a ver un poco el hielo descubierto arriba, ¿no? Los selacs de la parte de arriba del glaciar descubierto. Ah, sí. Ah, sí. ¿Lo vieron? Sí, sí. Se deja ver. El problema es que con la visibilidad que tenemos y con el mal tiempo que está viniendo, no sé si da para mucho más de seguir subiendo. Por ahí teníamos que empezar a pegarnos la vuelta por el campamento. Y sí.
porque el tiempo hoy no nos acompaña, pero hemos podido llegar hasta aquí para resolver algunas dudas que teníamos con respecto a algunas geoformas que hemos mapeado. Y bueno, el lugar tiene sobre todo glaciares de escombros. El glaciar de escombro tiene hielo en su interior, mezclado con detrito y con roca, y tiene un movimiento. Y para estas zonas, donde estamos ahora en San Juan, en los Andes áridos, es muy importante conocerlos, saber dónde están, cuántos hay, para tener una idea del recurso del que se dispone en estas zonas, que sobre todo dependen mucho de este tipo de glaciares. Es importante el saber si es activo o inactivo porque esto depende del contenido de hielo que tiene adentro el glaciar. Y a un futuro, cuando podamos determinar volúmenes o cantidad de agua que aportan, va a ser importante saber cómo se clasifican, si son activos o no. Estamos parados sobre la superficie de un glaciar de escombros que tiene esta forma característica, una superficie rugosa que se denomina de crestas cuando sube y surcos cuando baja. Y si observamos en la superficie vemos rocas cortadas de una forma angulosa, que es las rocas que se van desprendiendo de las laderas de la montaña, principalmente por la acción del congelamiento y descongelamiento. Desde allí pueden ver el glaciar Pausek, cuyo nombre recuerda a un escalador argentino que en el año 2009 perdió la vida mientras intentaba llegar a la cima del Cerro Mercedario. Aquí estamos viendo el glaciar cubierto por detritos. Se puede observar que tiene una capa de más o menos un metro de espesor y abajo está todo el hielo masivo, que el hielo está estratificado con capas más finas de sedimento. Y esto es muy importante para nosotros verlo en el terreno, para después llevarlo a nuestro mapa e identificar que está bien mapeado este tipo de glaciar, de geoforma. El equipo debe volver inmediatamente al campamento base. Un mal cálculo del tiempo de retorno y la caída de la noche podrían tornar peligroso el regreso. Al día siguiente, los investigadores del Tronador deben encarar la etapa final y más riesgosa de la campaña, la estratigrafía. La estratigrafía consiste en descender por una grieta para medir el espesor de la capa de nieve al final del verano. Los glaciólogos eligen una grieta vertical que parece adecuada para probar el descenso.
¿Esto blanco comparado con este que está sucio abajo? Sí. Bueno, esto es lo que cayó. Mira. Esta puede ser que es diferente. Otras grietas presentan características apropiadas para el estudio de la densidad de nieve. Con el equipamiento adecuado, es un trabajo seguro. El clima ha cambiado y no hay buen pronóstico. Mientras las muestras del cilindro de acero se pesan con una balanza de precisión, ahora el tiempo apremia. La nubosidad comienza a crecer, el presagio, un regreso complicado. La tormenta llega antes. El clima juega una mala pasada. La tensión se hace dueña del regreso. Todo el trabajo desciende en las espaldas de los glaciólogos. Para nosotros trabajar en el inventario, digamos, es algo que nos hace sentir sumamente útiles para la sociedad. Nosotros como científicos tenemos una oportunidad hoy en día, digamos, única para devolver a la sociedad todo lo que la sociedad nos ha brindado. Para mí es un privilegio, una gran alegría porque creo que es una de las oportunidades que tenemos de realmente prestar un servicio o aportar información útil y relevante para muchos aspectos. Creo que estamos siendo un poco pioneros en hacerlo con este grado de detalle y de exactitud y bueno, va a ser muy importante como para contar con un registro de todos los recursos hídricos que hay en los Andes. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del mundo, Argentina tiene la enorme ventaja de tener una ley que protege y a su vez produce un inventario de los glaciares. Antes del Inventario Nacional de Glaciares no había una información de decir, bueno, cuántos glaciares hay en la Argentina, qué superficie ocupan, cómo son esos glaciares. Porque a partir de nosotros conocer cómo son nuestras reservas estratégicas de agua, podemos planificar el desarrollo de nuestra sociedad. Nosotros no podemos planificar el desarrollo de una región o de una economía regional, como por ejemplo puede ser la agricultura o una industria asociada a que necesita agua, si no sabemos cuánta agua vamos a disponer en el futuro.
algo bueno, o por lo menos algo que es positivo en nuestro estudio, es que por lo menos en los últimos años, podemos decir en los últimos 10 años, que es lo que hoy en día tenemos de información, los glaciares del Monte Tronador no están perdiendo tanta masa como 20 años atrás. Han perdido más área y más masa en la década del 80, en la década del 90, que lo que han hecho en la primera década del 2000. O sea, entre el 2000 y el 2012, los glaciares, si bien han perdido masa, lo han perdido a un ritmo relativamente lento, sobre todo lento comparado con la media global y con otras regiones, lo cual por lo menos es un dato alentador. Pero la voz silenciosa de los ríos de hielo nos dice algo más, algo que excede la frontera tallada por el hombre. Ellos nos sugieren como testigos persistentes los signos urgentes de lo que está sucediendo con el clima del planeta.